bien, ya está con nosotros el exministro del Interior, Daniel Urresti, que les habíamos anticipado, publicado una serie de tweets bastante críticos respecto a la situación política que estamos viviendo. A partir de eso es que decidimos invitarlo para que nos cuente cuáles son sus reflexiones. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Yo quería terminar de referirme al tema de la aprobación de esta ley Mulder, una nueva ley Mulder en el Parlamento. Y esto porque desde aquí hemos sido sumamente críticos con el presidente Kuczynski, en tanto consideramos que él ofreció su palabra de aclarar frente a la Comisión Lavallato estos vínculos con la empresa Odebrecht, esta especie de puerta giratoria que aparentemente lo benefició en sus negocios. Creemos que es importante que el presidente haga esa aclaración. Eso no significa que tampoco vayamos a dejar de ser críticos con lo que la oposición también está haciendo. Y durante todo el día realmente hemos hecho un esfuerzo por comprender las consecuencias jurídicas de lo que se aprobó el día de ayer. Solamente para compartir con ustedes uno de los estudios que encontramos, este es un ensayo preparado por Enrique Bernales sobre la interpretación auténtica de aquel año, del año en que se quiso buscar una tercera reelección para Alberto Fujimori. En el capítulo 4, el absurdo jurídico de una interpretación auténtica de su ensayo en la Universidad Católica sobre el artículo 112 de la Constitución y esta famosa ley 26657 que promovía esa nueva reelección. El doctor Bernales señala, no se trata, por tanto, de un acto de libérrima iniciativa y disposición del Parlamento. La interpretación legislativa, como se sabe, la Constitución también conoce la interpretación jurisdiccional, control de la Constitución. Es decir, la Constitución peruana tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos de control para sí misma. Y para garantizar que el legislativo, el judicial y el ejecutivo puedan entre ellos manejarse y ser equilibrados y ninguno pisotear al otro. Dice, y la doctrinaria, opinio juris, solo es invocable, o sea, la interpretación de la Constitución solo es invocable cuando la oscuridad normativa pueda generar situaciones de confusión y perjuicio, debiendo el ejercicio concretarse a expresar el contenido de la Constitución. Si la interpretación modifica la sustancia de la norma, es decir, si la interpretación cambia el sentido de la Constitución, como parece haber ocurrido, dice, como es el caso de esa ley que citamos, que autoriza 2 reelecciones consecutivas cuando la norma se refiere a una, el ejercicio interpretativo, en el supuesto negado que fuese legítimo, ha violado la Constitución. Y es por eso que esta nueva ley sería inconstitucional. Ahora sí, el exministro Urresti está con nosotros. Ministro. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Usted ha sido crítico también con lo ocurrido ayer en el Parlamento. Totalmente. El sentido común creo que nos dice a todos que un reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Ni una ley puede estar por encima de la Constitución, menos un reglamento. Y un reglamento que es exclusivamente para el Congreso no puede de ninguna manera afectar al Ejecutivo. Eso dice el sentido común, ¿no es cierto? Que es lo que yo, porque yo no soy abogado. Exacto. Sin embargo, el día de hoy los constitucionalistas ya se pronunciaron que esto es totalmente inconstitucional. Entonces, yo pienso que, tengo entendido que la bancada de PPK inmediatamente va a pedir una moción, va a reclamar al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de esta norma. Yo pienso que ese es el camino. Así pero comparte esperemos. usted la opinión de la congresista Donaire sobre cuáles son los objetivos que tiene esta interpretación. A ver, por y la oportunidad de esta interpretación. Por supuesto que los comparto. Ahora, claro, la congresista Donaire no ha querido decirlo con todas sus letras y con todas sus palabras, ¿no? Acá lo que están haciendo ellos es asegurarse el frijol mensual. O sea, ellos no quieren perder la curul, no quieren que haya ninguna posibilidad de que cierre el Congreso y quedarse en el aire. ¿Y cuál es la amenaza para las curules en este momento? ¿Se justifica ese temor a perder la curul? Yo creo que no, porque, a ver, el presidente PPK en este momento, yo creo que le ha mentido al país, nos ha mentido a los militares y no sé quién más ha mentido. Primero con esto de que no iba a dar nunca el indulto y lo dio. Ya perdió la mitad del país ahí. Número 2, ha ofrecido en campaña una serie de cosas que no las ha dado, más bien el Congreso ha obligado a que cumpla con algunas de estas promesas de campaña. Entonces, por ejemplo, ha mentido. Lo que quiero manifestar yo es que yo no soy simpatizante de PPK, ni mucho menos en este momento. El tema está
en que en este momento no debemos ver a PPK, estamos más allá, estamos peleando por la democracia. No podemos estar pues cada 2 meses tratando de vacar al presidente y sobre todo que ya sea un juicio dentro de la jurisdiccional o político, la Constitución nos permite defender 3 cosas. Primero, presunción de inocencia. El presidente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Segundo, el debido proceso. Y tercero, el derecho a la defensa. En el debido proceso, todos entendemos que este es un juicio político, ¿de acuerdo? Es un juicio político. Y eso es lo que dicen. No, aquí no es un juicio jurisdiccional, entonces como al ser político, es inmoral. Un ratito. Claro, porque también se dice que está abierta la interpretación de la Constitución cuando se refiere a la inmoralidad, claro, a la incapacidad moral permanente. Ok, a ver, no sé qué cosa es inmoral, es subjetivo. Por ejemplo, recordemos este cuadro de un expresidente en un curul y su esposa a la izquierda, y el presidente anunciando y presentando un hijo, ¿no?, que ha tenido fuera de matrimonio, ¿no?, con una persona de altísimas cualidades. Digamos, ¿eso es moral o inmoral? Yo supongo que muchos dirán que es inmoral, otros lo justificarán, no lo sé, pero ¿eso es una inmoralidad o no? El hecho de que estando de presidente, un expresidente... Usted se está refiriendo a Alan García cuando admitió que tenía un hijo fuera del matrimonio. Bueno, creo que es el único, ¿no? Claro, con la señora Pilar Nores. Porque ahora, el otro más bien lo negaba, ¿no? Okay, en el caso de Toledo. En el caso de Toledo, que negó a su hija Saraí. ¿Eso es una inmoralidad? Bueno, pero eso sí es subjetivo, porque uno podría decir es moral en tanto el presidente está admitiendo una realidad. Sí es. Está admitiendo una realidad y está explicando, ¿no? Porque digo, la vida personal del presidente... Perdón, un ratito. Estás haciéndolo público. ¿Es inmoral o no es inmoral tener a su señora ahí al costado? No sé, yo... Pero la señora nadie le obligó a pararse al costado. Yo no sé si lo obligaron o no, o si fue por conveniencia o fue porque lo quería, yo no sé. El cuadro está ahí. El cuadro está ahí. Por eso podríamos discrepar. Es decir, podemos una gente podría decir, ok, lo está reconociendo, está diciendo que se separó, que tuvo esta relación. Podemos Otros discrepar. dirán, bueno, la señora no entiendo qué hacía ahí. Por ejemplo, cuando se descubrieron que habían 5.000 narcos indultados, ¿es inmoral o es moral? ¿Es inmoral dejar libre a cerca de 3.500 narcos y delincuentes? En fin. Pero regresemos a lo del juicio político. Para que esto sea un juicio político, hay una comisión del Congreso que está haciendo una investigación política, la comisión Lavajato. El presidente ya dio fecha para responder a esta comisión, ¿de acuerdo? Y esta comisión tendrá que emitir un informe y políticamente dirá si esta comisión encontró las pruebas para demostrar que Pedro Pablo Kuczynski efectivamente cometió algún delito. En ese momento, con este informe político, bueno, yo acepto que con ese informe político, con las pruebas que presenten, pues pidan la vacancia, ¿verdad? Pero eso no se ha producido. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso? Al presidente de un día para otro le envían y él, ¿cómo se va a defender? ¿Cuándo se va a defender? Él ya no había puesto fecha para presentarse ante la comisión. Ahora, vuelvo a recalcar. Yo no defiendo a PPK, estoy defendiendo la figura presidencial y la democracia. Lo que usted considera es el debido proceso. Bueno, aquí le digo, nosotros también hemos sido bastante críticos y duros con el presidente porque no terminamos de entender, por ejemplo, por qué se firma un contrato con Westfield, que es una empresa unipersonal, y la firma el señor Sepúlveda. Es decir, está claro que el presidente nos debe a los peruanos una explicación, que esta falta de prolijidad ha generado inestabilidad y que es importante, por el compromiso adquirido, que comparezca ante la comisión, aun cuando el doctor Borea dice que no está obligado. Si regresamos al tema que mencioné yo de los 3.500 narcos indultados, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos pedido nosotros por Alan García la vacancia, ¿no?, por haber indultado a 3.500 narcos? Mira, después el Poder Judicial, ¿en qué terminó? En que el único culpable fue el señor, bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Pastor? No, el único culpable fue... Chinguel. El señor Chinguel. Chinguel. Y solamente por 1 o 2. El presidente no tenía culpa. Es lo que determinó el Poder Judicial y es la verdad jurídica. ¿Qué hubiese pasado? ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría si vacan al presidente y de aquí a 4 años resulta que PPK, los jueces lo declaran inocente? Claro, ¿Vamos a volver los 3 años de mandato? Volviendo al tema de la Constitución,
En efecto, es un trámite político, la vacancia es política y matemática, porque cuando se tienen los votos, Claro, se tienen los votos. se tienen los votos. O sea, justamente Kenji Fujimori, al cambiar esta votación en el primer debate, logró por votos, ¿no?, salvarle la vida al presidente. Entonces, en este caso se trata simplemente de matemática pura. Sí, estamos ¿no? de acuerdo. Y el presidente, y ahí está el respeto a la Constitución también, es decir, el Congreso tiene la facultad de pedir, de hacer su interpretación de la Constitución y solicitar ese proceso de vacancia. Ahí Claro, está. pero vemos que acá, si bien es cierto los votos, la suma de los votos, tenemos que tener presente que acá 50 y tantos votos, casi 60, le pertenecen a la señora Keiko, ¿no? Recientemente bautizada con el mote de La Llorona por su hermano, ¿no? Por Kenji, que le ha puesto La Llorona. Entonces, ella, teniendo casi 60 votos, es prácticamente la que decide. Porque si ella dice, no, vamos a respetar la Constitución, no es posible que estemos en esto, no vamos a vacar al presidente, nosotros no vamos a votar por la vacancia, se acabó, no consiguen los votos. Pero se necesitan 87 votos. Por eso te digo. No lo y van han a perdido conseguir. los 10 de Kenji y parece que vienen más. Vienen más salidas. Entonces no es tan fácil para Keiko Fujimori. Si o todavía Fuerza cree usted que Popular, tiene el si control. Fuerza Popular no vota a favor de la vacancia, no consiguen los votos. No se lo consiguen los aseguro. votos. Vamos a ver algunos de los tweets publicados por el exministro del Interior. Ha dicho, por ejemplo, entre otras cosas, acá tengo Keiko, Yoshiyama y Bedoya no se presentan a la Fiscalía. Esto en relación a una citación el día de hoy. El único que acudió fue el señor Briceño, ¿no? El único que acudió. Dice, y no pasa nada. Ollanta llega 29 minutos tarde y le meten prisión preventiva por peligro de fuga. Usen la misma vara. Aquí hay otro que me había puesto el switcher para leerlo. Nadie defiende a PPK, es justamente lo que usted decía. El problema es que si aceptamos esta vacancia express, nos condenamos a que La Llorona pueda vacar a cualquier otro presidente que no la obedezca. ¿Cree usted que si Vizcarra asumiera, aun cuando Fuerza Popular se ha comprometido a sostenerlo hasta el año 2021 y cuando hoy parece ser el candidato del fujimorismo, porque más, cualidades no le han podido encontrar? Lo increíble es que hasta hace unos meses el señor Vizcarra era un ministro que debía alejarse de la vicepresidencia. Que debía desaparecer. Y hoy es una alternativa de salvación Claro, para el país. es el gran presidente que nos hace falta, ¿no? Mire, La pregunta es cómo confiar en esa palabra empeñada. ¿Quién nos garantiza que Vizcarra en efecto va a llegar al 2021? aquí hay un grave problema que seguramente es por eso que Vizcarra no se pronuncia. Los principales constitucionalistas también opinan de que no hay un debido proceso, etcétera, que esta vacancia se está haciendo mal. Si efectivamente alcanzan los votos y el señor Vizcarra acepta la presidencia, estaría oficializando lo que ha ocurrido, estaría apoyando lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Y eso le puede pasar una factura, porque una vez que bajen, claro, las cóleras, los rencores, esto que se tiene contra PPK, porque en este momento defender la presidencia no es popular. O sea, en este momento masacrarlo a PPK, pedir que se vaya a su casa, que renuncie, eso es popular. Entonces, ponerte al lado contrario estás en una minoría que va a decir, ve todo lo que está haciendo PPK y lo defiende. No, acá estamos defendiendo la democracia. Entonces, todos estos constitucionalistas están diciendo que esto está mal. Él oficializaría esto. Y al oficializar esto, porque no es que se haya muerto el presidente o que el presidente esté tan enfermo que él tenga que asumir, sino que está asumiendo en una situación realmente complicada y que no es la correcta. Entonces, él asumiría, oficializa y va a tener, dice, el apoyo de Keiko. Yo creo que más bien lo que va a obtener de la señora Keiko es unas oguías, unos hilos grandes, ¿no? Que se lo van a amarrar en los dedos, en los hombros, en la cara, para poderlo usar como marioneta, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que va a suceder. ¿Sería un rehén del fujimorismo? Totalmente. O sea, ya el fujimorismo, fujiaprimo más que nada, porque finalmente utilizan, hay que reconocer, por ejemplo, que el congresista Velázquez Jequén y el congresista... ¿cómo se llama? Mauricio Mulder. Mauricio Mulder. Ellos pues son muy mediáticos, ellos tienen mucha facilidad de palabra, conocen, han aprendido mucho de Alan García y te cuentan las cosas, ¿no?
enredándote y a la final dices, bueno, así será. Pero los conocedores, los expertos, pues le responden, ¿no? Que están mal. Ahora, hay un caso en el que usted sí dice que el presidente merecería una vacancia inmediata. En otro tuit ha puesto, si esto es verdad, merecería la vacancia inmediata. Esperemos que en el transcurso del día el señor Rospigliosi presente pruebas contundentes sobre lo dicho. Y justamente Fernando Rospigliosi habló aquí, se refirió a este punto. Exministro del Interior peruano, Rospigliosi, dijo, el gobierno de PPK está comprando votos para atraer congresistas. Esa es otra hipótesis de trabajo que se está tejiendo en este momento. Que después del indulto, que se supone era el as que tenía PPK, para poder negociar con la facción kenjista, ahora lo que estaría haciendo es promover a los Avengers a través de obras en las regiones y que habría incluso partidas sospechosas de dinero del Ejecutivo para las regiones de los congresistas disidentes. Eso es lo que dice el fujiaprismo, ¿no es cierto? Ellos han hecho esta hipótesis, pero ¿qué prueba tienen? ¿Que han viajado? ¿Que esto? Bueno, el tema es que el señor Rospigliosi afirma, entonces ha dicho, el presidente está comprando congresistas. Y esto es gravísimo, porque por eso es que cayó Fujimori y cayó Montesinos, por comprar congresistas. ¿De acuerdo? Entonces, si el señor Rospigliosi lo dice con tanta certeza, yo supuse que tendría pruebas, de repente tiene pruebas. Porque si tiene pruebas, eso seguiría flagrancia, estando como presidente. O sea, cometería exactamente el mismo delito que cometió Fujimori y que cometió Montesinos. Y en ese caso sí, antes de que se vaya al extranjero o a algún sitio. Maritza García ha defendido la aparición o la presencia de los congresistas del kenjismo al lado del presidente en la inauguración de obras o en la gestión, en la aceleración de la gestión. Ella dice que tienen todo el derecho como parlamentarios de pedir que el presidente acelere una serie de compromisos que se ha suscrito con las regiones. Uno de los últimos congresistas en incorporarse al grupo de Avengers, un congresista de Puno, el anterior, el que iba en el avión presidencial, señaló a un medio local que él había tomado la decisión porque justamente quería conseguir esta obra para Cusco. Me parece que era la descolmatación de unos lagos. Es justamente uno de los integrantes, el previo a Ica, que es un congresista de Puno. El presidente no pudo viajar. Bueno, la limpieza del lago Titicaca. Exacto, fue ese proyecto. Y en un post, en un diario local, él decía que sí, que había pasado esto. Que yo sepa... Lucio Águila. Él fue el que señaló en un medio local que nosotros mostramos aquí y preguntamos, ¿esto está pasando o no está pasando? El proyecto para la limpieza del lago Titicaca es un proyecto que viene de muy atrás, que lo dejó muy avanzado el gobierno anterior y que se va a ejecutar en este gobierno. O sea, no es nada nuevo. O sea, esté o no esté el congresista, se iba a ejecutar igual. Ahora, si el presidente le dice eso al congresista, bueno, como ahora eres mi amigo, pues vamos a impulsarlo, está engañando. Porque esa obra se iba a hacer de todas maneras, esté o no esté el congresista. ¿La aceleradita no cuenta como compra? No, recuerda que los presupuestos que se hacen son del año anterior. Para que él le ofrezca algunas obras, tendría que ser para el siguiente año. O sea, si para el 2019, este año efectivamente vemos que están poniendo en el presupuesto ciertas obras para favorecer a ellos, que habría que aprobarlo, sería el 2019. Lo que se hace el 2018 se planificó el 2017, no hay forma. O sea, el presidente no puede variar el presupuesto porque le da la gana. Y finalmente quería aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí para preguntarle por Barata y todos los dichos. Bueno, prácticamente la acusación contra el expresidente Humala está lista, según dice la Fiscalía. Usted fue candidato en algún momento. Sí, ¿Cuál es su por el nacionalismo. Exacto. ¿Cuál es su sensación cuando Barata confirma la entrega de estos 3 millones para el financiamiento de la campaña? Muy bien, mire, yo quiero ser muy puntual en esto. Aquí hay dos cosas. Hay dos investigaciones, una que lleva el fiscal que ya entrevistó a Barata y el otro que lleva el otro fiscal que es de corrupción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar solamente sobre el lavado de activos en el cual está investigando a Keiko y a Humala, ¿de acuerdo? Muy bien. Ambos, de acuerdo a lo que dice Barata, ambos han recibido dinero, la cantidad no importa, porque así sea... 5.000 soles. La figura legal es la misma. Es la misma, así a 10 millones es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces un Barata aquí dieron 1.200.000 por allá, etcétera. Pero eso no es delito, en ninguno de los dos casos.
En ninguno de los dos casos es delito, porque recibir dinero para las campañas solamente tiene una falta administrativa, no está considerado delito. Y tan no está considerado delito que el año pasado y este año que se ha revisado el Congreso, que ha revisado la ley de los partidos en la parte de la campaña y de los aportes, no lo ha tipificado como delito, porque no les conviene, porque el 2021 quieren seguir recibiendo aportes. Pero si la procedencia del dinero es ilegal... Ahí vamos. El solo hecho de haber recibido por la campaña no es delito. Lo que el fiscal está tratando de demostrar es que se ha producido el delito de lavado de activos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con todos los abogados o conocedores que hemos visto, o con los que yo he conversado sobre este tema, todos coinciden en que amarrar estas donaciones, que no son delito, al lavado de activos, no es tan fácil, es complicado. Ahora, ¿lo logrará el fiscal? Estamos a esa espera. Ahora, si me preguntan... Claro, yo le preguntaba por su sensación, porque si usted hubiese seguido como candidato, a estas alturas hubiese sido uno de los candidatos financiados por Odebrecht. No. ¿Por qué? Porque en la campaña que yo hice, que es de conocimiento público, fue puro punche, sin dinero. Lo que se gastó en toda la campaña que yo realicé y que se dio cuenta fue 140.000 soles, 140.000 soles. Yo he viajado en una camioneta, he dormido en la camioneta y así ha sido mi campaña. A pesar de eso, logré captar entre 2 o 3%, que era lo que decían las encuestadoras, que finalmente siempre es un poquito más, calculo yo que podría haber llegado al 5%, con una campaña totalmente magra, ¿no? Sin un solo letrero, sin una sola pinta. Pero en fin, no hubiese pasado eso porque en este caso... ¿Está seguro? Totalmente seguro. Además creo que ya Barata ya estaban presos ellos, ¿no? Me parece que ya estaban fuera de circulación estos delincuentes. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y yo creo que lo que está haciendo en este momento el Congreso va a originar que la población, en cuanto entiende y comprenda la gravedad de esto, porque claro, en lo que fue la interpretación auténtica se entendía más rápido, pero en cuanto entienden y comprenden, yo creo que esto va a originar... Podría provocar una reacción como la que ocurrió, por supuesto, en los como años la ocurrió. 90, cuando se... Claro, porque en este cuando caso... ocurrió lo del Tribunal Constitucional, cuando se, se sacó del cargo a los miembros del tribunal. Si esto se acepta y esto ocurre, el Congreso va a estar acá, el Ejecutivo y el Poder Judicial abajo. O sea, el Congreso va a tener la rienda, va a poder hacer lo que le dé la gana. Y no podemos permitir eso. Van a nuevamente el fujiaprismo manejando el Poder Judicial y el Ministerio Público. Gracias. Gracias Muchas nuevamente. gracias. Nosotros hacemos una pausa.